Buenas tardes para todos. La semana pasada, esto es fresco, es del miércoles de la semana pasada, Microsoft apareció en los diarios por temas relacionados con privacidad. En particular lo que pasó es que nos declaramos en desacato ante una corte del estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, porque nos pidieron datos de un ciudadano que tenía almacenado cosas personales en nuestro data center de Irlanda, en Dublín. Y le dijimos que no. Y el juez nos dijo, bueno, entonces lo tenés que declarar en desacato. Y le dijimos, declárenos en desacato. Y ahí esta charla es sobre Trusted Cloud. El concepto de Trusted Cloud está basado en 4 pilares que ahora vamos a revisar. La idea es compartir con ustedes cuáles son esos 4 pilares. Al final, cómo esos 4 pilares también tienen que ver con lo que sucede aquí en Uruguay y ponerlos al tanto de lo que la compañía viene haciendo en temas relacionados con nube. Espero que esta última charla termine de cerrar de alguna manera algo que comenzó más temprano, al comienzo de la mañana, donde empezaron a ver algunos temas justamente de lo que tiene que ver con cloud y en particular con los temas de privacidad, seguridad, cumplimiento, etc. Obviamente no es ninguna novedad de que la nube ya es una realidad. Los que hace un tiempo que estamos en esto, desde hace 4 o 5 años atrás, hace 4 o 5 años podíamos decir lo que va a venir o lo que va a suceder o lo que va a ocurrir en el futuro. Hoy ya está, es una realidad. Y por si alguna duda cabe, después vamos a ver algunos datos interesantes. ¿Por qué? Y porque hay un tema de economía de escala que hace que los proveedores de nube puedan comprar cantidades obscenas de hardware a precios que solamente con ese volumen se pueden conseguir, que puedan tener de toda la infraestructura necesaria para correr esos centros de cómputo, cada uno de ellos del tamaño de una cancha de fútbol, y Microsoft, por ejemplo, tiene 100 de esos desparramados en todo el mundo, con economías de escala que solamente allí se pueden conseguir. Y entre todos los proveedores de nube, hay una competencia de quién brinda los servicios básicos de infraestructura de forma más barata. Y si ustedes se fijan, Microsoft baja los precios y al día siguiente Google los empata, y Google baja los precios, al día siguiente Amazon los empata y 2 días después lo baja Microsoft. O sea, es continuo el mejoramiento de las condiciones para quienes quieren comprar. Además, en muchos de estos casos, la nube está a una tarjeta de crédito de distancia, como nosotros decimos, lo cual muchas veces es bueno para algunos negocios, es malo para el negocio de tecnología que pierde control, y por eso es necesario trabajar mucho en lo que es los controles y lo que es la auditoría y de lo que es el seguimiento, porque hoy es bastante más fácil que hace un tiempo de que organizaciones del lado del negocio en las empresas puedan acceder a tecnología sin pasar y sin depender de los negocios de TI tradicionales. Es mucho más rápido también. Yo le decía, estoy a una tarjeta de crédito de distancia, un proceso de compra de infraestructura puede llevar, dependiendo de dónde sea, de algunas semanas a algunos meses. Alguno me dirá que ha sufrido algunos años incluso, puede llegar a suceder. Pero también es mucho más rápido el aprovisionamiento, es decir, la capacidad que tiene la nube de poder entregar infraestructura, plataformas, servicios, de forma mucho más rápida. Yo puedo hacer el aprovisionamiento de una granja de servidores en cuestión de algunos minutos nada más. Algo que tradicionalmente lleva muchísimo más tiempo. Y por último, están los aspectos que yo llamo no tradicionales del uso de la nube. Es decir, poder tener un servidor en infraestructura como servicio hoy es posible en cualquier proveedor de nube.
Pero empiezan a aparecer ofertas diferenciadas, como puede ser la capacidad de tener procesamiento de grandes volúmenes de datos. En el caso de la nube de Microsoft, eso es Azure HD Insight, basado en Hadoop, que permite procesar en lo que se llama Big Data, volúmenes de información realmente muy grandes, utilizando gran poder de cómputo. O la posibilidad de utilizar algoritmos de inteligencia artificial, de Machine Learning, lo que en Azure se llama Azure ML, donde yo puedo tener predicción, puedo tener IoT, puedo tener una cantidad de nuevos escenarios que tradicionalmente las empresas les parecen que pueden llegar a ser cosas muy lejanas. Hoy la nube empieza como a democratizar, a socializar muchas de esas cosas que si no eran inaccesibles para muchos de los clientes y de los consumidores. ¿Qué otras cosas hay relacionadas con este uso de nube? Y empieza a haber un cambio, yo les decía, de hace 4 años hasta ahora, un cambio en la mentalidad. Ya no es cuándo voy a ir a la nube, sino yo ya estoy. Decime cómo hago para aprovechar más lo que tengo, cómo hago para protegerme, cómo hago para seguir haciendo los procesos tradicionales de gobierno, de control, de auditoría, que yo hacía tradicionalmente en mi propia empresa, cómo hago para hacerlos ahora que tengo parte de la infraestructura en la nube. Ya no se habla tanto de temas relacionados con seguridad, porque empieza a percibirse de que algunos proveedores tienen empiezan a ganar más confianza, empieza a perderse un poco el miedo que hay relacionado con el uso de nube, y temas como, por ejemplo, la nube es insegura, ya son excusas que fueron, digo, no es así, y muchas de las empresas ya empiezan a consumirlo de forma muy importante para escenarios de negocio propiamente dichos. El hecho de que en la nube de Microsoft sea posible correr cosas desde infraestructura, como hablábamos antes, pero también cosas bien de negocio, como puede ser SAP. Y esto marca un poco la nueva era de Microsoft, que se inicia con nuestro nuevo CEO, Satya Nadella, en donde muchas de las empresas que tradicionalmente eran competencia nuestra y que lo siguen siendo, nosotros tenemos productos que compiten con los de SAP, pero también tenemos la apertura para saber de que el futuro de la compañía está en la nube y que en consecuencia no podemos darnos el lujo de decir en la nube de Microsoft corren solo cosas de Microsoft. Yo puedo correr SAP con una base de datos Oracle o una base de datos DB2 mientras corra en la nube de Microsoft. SAP es una aplicación de negocio, entonces ya no es aquella cosa secundaria de un sitio web que yo ya tenía expuesto, sino que estamos hablando de cosas propias, críticas de negocio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la nube de Microsoft? Ahí hablamos de cosas como Azure, que es nuestra oferta de plataforma como servicio, infraestructura como servicio, de CRM Online, que es la posibilidad de tener el tradicional CRM de Microsoft, pero corriendo en la nube. Office 365, donde yo tengo, además de las aplicaciones de escritorio tradicionales, la posibilidad de tener Exchange Online, SharePoint Online, etc. Y poder conectar diferentes dispositivos. Hace un rato, antes de venirme para acá, en el lanzamiento de Apple el iPad Pro, el vicepresidente de la división de Office 365 estaba dando un keynote sobre la disponibilidad de las aplicaciones de Office para iOS. Entonces, de vuelta, otro ejemplo de esa apertura, de ese cambio de cabeza. Y ahí hay algunos productos que ya tienen más tiempo. Xbox, para todo lo que es la comunidad de jugadores.
MSN, el portal de noticias de Microsoft. Muchos de esos productos fueron la base de lo que hoy es la nube de Microsoft. Y probablemente recuerden ustedes cosas como Hotmail, algunos todavía tenemos cuenta de Hotmail, renombrado recientemente como Outlook.com, en donde la empresa ya tiene una historia muy antigua en estos tiempos de la tecnología moderna de uso de nube. Estos más de 100 data centers que yo les mencionaba no fueron construidos de la noche a la mañana, hubo todo un progreso, pero hubo también una inversión muy fuerte en los últimos tiempos relacionadas con el crecimiento y con el desarrollo de estos data centers. Hay 12 regiones a lo largo del mundo en donde hay diferentes data centers. La ubicación de algunos de ellos es conocida y vamos a comentar algunas cosas sobre ellos. La de la mayoría de los data centers no se conoce por razones de seguridad. Cuando hablamos de cuestiones relacionadas con gobierno, cumplimiento, riesgo, hay que entender de que hay una responsabilidad compartida entre el cliente que decide poner su infraestructura en Azure y el proveedor de servicios, como puede ser en este caso Microsoft. Y en algunos casos somos nosotros los que tenemos que garantizar cuestiones relacionadas con seguridad y protección de datos. En otros es el cliente el que va a tener que aplicar los mismos procedimientos de control y protección que utiliza en su propia infraestructura para poder gestionar su infraestructura del lado de Azure. Y esa es de la parte en donde yo me voy a centrar ahora. Yo les decía 4 pilares: seguridad, privacidad y control, cumplimiento y transparencia. En seguridad nosotros tenemos que asegurarnos de proteger los datos de los clientes y de brindarle a los clientes la posibilidad de proteger sus datos. En privacidad y control, que el cliente siempre tenga la posibilidad de controlar sus datos y saber qué es lo que hace con ellos. En privacidad, Microsoft utiliza la infraestructura para brindar el servicio que los clientes contratan, no hace publicidad, no hace propaganda haciendo minería de los datos de los usuarios. En tema de cumplimiento, nosotros queremos asegurarnos de que nuestra infraestructura cumple con la normativa aplicable o estándares como pueden ser ISO 27000, 27018, etcétera, que después vamos a analizar con más detalle. Y en transparencia, porque la transparencia es la forma de ganar confianza, diciendo cómo hacemos las cosas y explicando cómo es que Microsoft implementa el resto de los pilares. Entonces, vamos a empezar a profundizar en cada uno de ellos. El primero de todos tiene que ver con seguridad. Microsoft tiene algo que se llama el SDLC, Security Development Lifecycle. Es un proceso de desarrollo en donde la seguridad se pone primero. No es algo que cuando el producto está terminado, producto o servicio, ahora es indistinto, porque vendemos productos, se siguen haciendo Office para poder instalar en un computador, además del Office Online, se sigue haciendo Exchange, además del Exchange Online, es decir, productos y servicios, todos son desarrollados de acuerdo a este SDLC. Y también son operados en lo que se llama Operational Security Assurance, que es toda una serie de procedimientos de gestión de seguridad. Les voy a comentar algunos más adelante, en donde se hacen cosas como, por ejemplo, para que un operador, para solucionar un problema de un cliente, debe tener acceso a la infraestructura donde corre la infraestructura del cliente, se genera un permiso de acceso temporal que dura solamente mientras se necesita el acceso por parte de esa persona y se realiza una traza de absolutamente todo lo que ese operador hizo en la infraestructura nuestra para que el cliente después pueda ver todo lo que ese operador hizo durante, por ejemplo, la resolución de un incidente. Porque así como
hay interrupciones imprevistas en el data center propio, las aplicaciones pueden dejar de funcionar también en la nube y puedo necesitar, así como hoy tengo en mi propia infraestructura alguien que me ayuda a arreglar algo que no funciona, también puede pasar algo similar y voy a necesitar que alguien en manos, lo que se llama manos remotas, es decir, en el data center yo puedo ir hasta el servidor y ver qué pasa. Hoy cada vez es menos frecuente eso, pero bueno, todavía se puede hacer. La mayoría de la administración es realizada en forma remota. Lo mismo sucede cuando estoy en la nube y las aplicaciones que se usan en las mismas. Pero si necesito que alguien vaya y toque algo en mi nombre, entonces quiero saber qué es lo que está haciendo y así es como se permite. Otra de las cosas que Microsoft hace relacionada con seguridad es un compromiso muy fuerte con todo lo que es encriptación. Para todo lo que se llama datos at rest, o sea, cuando están guardados sin que nadie los toque, eso puede ser un archivo en disco, puede ser datos en una base de datos, en fin, todo lo que es dato en reposo, ahí puede ser utilizando tecnología propia, como puede ser BitLocker, que es un mecanismo de protección de datos que cifra los datos de forma que pueden ser descifrados solo por quien tiene la clave para poder descifrarlos. En el caso de comunicaciones entre data centers, eso es IPsec o TLS. En el caso de comunicación entre el cliente y nuestros data centers, eso es con certificados de la misma forma que cuando uno accede a los sitios de los bancos, por ejemplo. Además existe la posibilidad de poder tener, además de las conexiones encima de la red pública, conexiones dedicadas, en donde, dependiendo de la geografía, yo le contrato al proveedor de telefonía una línea dedicada utilizando una tecnología que se llama ExpressRoute, en donde yo conecto directamente mi data center con el data center de Azure. Después, en todo lo que tiene que ver con cifrado más del lado del cliente, por ejemplo, en servicios de correo o en otros servicios de gestión documental, todo lo que es RMS, SMIM, etcétera, también está soportado por la mayoría de los servicios. Lo que les comentaba antes de todo lo que es el mecanismo de registro de eventos, la infraestructura está altamente automatizada. Yo les mencionaba antes de que una de las razones que permite tener los precios que hoy hay de la mayoría de los servicios de nube es por las cantidades de hardware que se pueden comprar y esa economía de escala es lo que hace que se puedan tener los precios que se tienen hoy en día. La verdad es que para poder manejar toda esa enorme cantidad de servidores, imagínense un data center tiene más de 1000 de servidores y hay más de 100 data centers, así que hagan el cálculo. Para poder manejar esa enorme cantidad de servidores, la otra gran clave de la economía de escala de la nube es la automatización. No hay una persona que me crea una máquina virtual cuando yo pido un nuevo equipo en la nube. Eso es un script que interactúa con el portal de Azure y es el script el que despliega la máquina virtual en la infraestructura de Azure. En Office 365, cuando yo creo una nueva cuenta, no hay una persona que mira mi solicitud de registro de un nuevo usuario y me crea la cuenta de correo, como puede suceder en muchas de nuestras organizaciones. Eso es un script que toma los datos del formulario web en donde uno se registró al servicio y crea automáticamente las casillas de correo y hace toda la configuración necesaria para que a esa persona le llegue correo. Entonces, una de las formas de reducir la exposición es automatizando y acá hay una muy fuerte apuesta a automatización y uno de los servicios de nube justamente que se ofrece para que los clientes puedan usar es exactamente ese, el de que los propios clientes puedan también automatizar sus cargas de trabajo. En Azure existen cosas como la automatización mediante workflows, en donde yo puedo hacer cosas como aprovisionar granjas de servidores o instalar software, etcétera, todo de forma
automatizada mediante scripts o mediante comandos. No son las personas las que lo hacen. Pero cuando las personas tienen que acceder por algún motivo a la infraestructura, existe ese concepto que yo les decía de registrar el acceso a todo lo que hace y además darle acceso al cliente final de lo que ese administrador hizo. Antes les dije que les iba a contar alguna cosa de cómo son los data centers. Los que se pueden visitar, hay algunos que no se pueden visitar, por lo que les decía antes, la ubicación no se conoce por cuestiones de seguridad. De los que sí se pueden visitar, lo primero es, yo no puedo llegar a la puerta del data center, golpear y decir, quiero ver cómo es el data center por adentro. Porque para los que somos curiosos, puede llegar a ser interesante hacer una visita. No puedo. Tengo que tener una razón de negocio, como puede ser mostrarle a un cliente cómo es un data center. Pero porque yo tenga ganas de verlo, no me lo van a mostrar. Puedo pedir acceso a casi todos los edificios de Microsoft, pero a los data centers tengo que tener una autorización especial para entrar. Cuando llego, lo que veo es una gran verja con cámara de seguridad, porque no hay acceso si no es franqueando primero el perímetro físico. Y después puedo llegar hasta el lugar en donde hay como una pecera con un gran vidrio y del otro lado están los contenedores que contienen los servidores. Hoy los servidores ya no se despliegan más en racks. Por el volumen es mucho más eficiente desplegarlos en contenedores. Esos contenedores tienen 3 conexiones nada más. Una para el agua, porque se refrigeran con agua. Una para la energía eléctrica, porque necesitan potencia y bastante. Y la otra es la conexión de red, y eso es todo. Y cuando se empiezan a romper los equipos, pues los discos se rompen, las propias placas se rompen, etc. Porque es hardware común y corriente, justamente para poder, de vuelta, darle con el precio justo. Operan a condiciones probablemente encima de lo que el fabricante tiene previsto. Porque este poder de cómputo tan grande, en realidad es una gran estufa. Si se fijan en lo que consume un data center de estos, por cada kilowatt que se utiliza para generar cómputo, hay, dependiendo de qué tan moderno sea el data center, los más modernos consumen un 20% de la potencia utilizada para cómputo, la utilizan para tareas como refrigerar el propio data center. Los tradicionales, los que tenemos hoy en nuestras empresas, están cerca del 100%, para que se hagan una idea de cómo es la relación entre una cosa y otra. Pero operan en condiciones de mayor temperatura, por ejemplo, porque enfriar esa estufa cuesta y si cuesta tengo que subir el precio. Entonces, para poder tener los precios bajo control, el data center no se enfría como los nuestros. Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi papá, que trabajaba en un data center, 18 grados, yo me congelaba cuando lo iba a ver. Y seguramente a muchos de ustedes les pasa. Olvídate, entras ahí, es una estufa. Va, hasta la pared de vidrio. Cuando el data center, alguna de los discos o de las placas se rompen, porque como les dije, operan a temperatura mayor, no cambian la placa. Lo que hacen es esperan que una cantidad importante de componentes de un container se rompa y cambian el container entero. Y se destruye el container. Porque, entre otras cosas, hay primero toda lo que se dice de decommissioning del discos, etc. Hay un shredding de los discos, o sea, se estampan en blanco todo lo que tienen los discos y después se destruyen, por si acaso. Y vienen con una motoelevadora y ponen un contenedor nuevo. Data centers que se enfrían a gotitas de vapor. Las gotitas de vapor tienen el efecto de, cuando hay muy alta temperatura, esa agua vaporizada absorbe parte de la temperatura y se condensa y luego se recicla. Las personas que pueden entrar, son muy pocas, tienen un proceso particular para poder trabajar ahí. Hay doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación incluye siempre uno que es biométrico. Eso puede ser o por la palma de la mano, o por reconocimiento facial. Y se le otorga el acceso solamente, como les decía antes, por un motivo en particular, que puede ser o por el propio mantenimiento del data center o para
realizar alguna actividad específica relacionada con un cliente en particular y se audita todo lo que hace durante ese momento y después el cliente puede ver qué es lo que hay. Existe el concepto también de segregación de datos, segregación lógica de datos, que implica que nunca un tenant, o sea, la parte del servicio asignada a un usuario, puede ser compartida o utilizada por otro usuario. Hay una segregación completa entre datos y cómputo de los usuarios. Hay múltiple factor de autenticación, que puede ser, por ejemplo, algo tan sencillo como, además del tradicional usuario y contraseña, recibir una llamada por teléfono en la que yo tengo que digitar un PIN o utilizar un token para poder autenticarme. Algunos de los servicios, el cliente tiene la opción de configurarlo para uso propio o para uso de su base de usuarios, como puede ser en el caso de Office 365. Yo puedo decidir como administrador, tengo que usar doble factor de autenticación, pero mis usuarios no. O puedo decir, todo el mundo utiliza doble factor de autenticación y puedo decidir cuál es el doble factor de autenticación que utilizo. Todo el tema de gestión de incidentes. Para gestión de incidentes hay algo anecdótico que la información no es reservada, pero cuando yo me enteré me sorprendió bastante. Existe el concepto de red teaming, que para los expertos en seguridad es algo como que común, a mí me sorprendió. Hay un equipo de empleados de Microsoft que en su pasado fueron hackers antes de ser empleados de Microsoft y que los contratamos y su bono está de alguna manera asociado a métricas relacionadas con penetración de los centros de cómputo. Es decir, contratamos gente para que haga test de penetración. Mejor dicho, no test de penetración, para que vaya y entre en el centro de cómputo. La única limitación que tienen es que tienen un par de limitaciones. No pueden, en su ataque, comprometer datos del cliente. Es decir, en cuanto el ataque llega a, suponiendo que pueda, ¿no? Pero llega un momento en el cual pueden llegar a acceder a datos del cliente, no pueden hacerlo. Y en el caso de que puedan afectar algunos de los SLAs o otros de los compromisos que Microsoft tiene con sus clientes, tampoco pueden hacerlo. Pero excepto por eso pueden hacer cualquier cosa. Y existe otro equipo, que es el Blue Team. Si el de los hackers es el Red Team, el de los anti-hackers es el Blue Team, que se dedica constantemente a impedir que estos consigan su objetivo, que es penetrar las barreras que hay a los distintos niveles. Yo les mencioné las físicas, algunas de las lógicas, y hay varios niveles de barreras, como se debe, para poder tener protección de seguridad. Y obviamente un equipo no sabe lo que hace el otro hasta que algo sucede. Che, mirá que hace 2 días que estoy haciendo tal cosa. O al revés, che, mirá que hace 2 días que me di cuenta de que vos estabas tratando de entrar, no te dije nada para que lo siguieras intentando. Y hay esa interacción entre los dos equipos, lo que hace es mejorar la capacidad de la propia infraestructura de defenderse ante los propios ataques. Cosas como denial of service, etc. Tienen todos una forma de ser detectados y de poder ser prevenidos por la propia infraestructura. Existe también, obviamente, toda la protección de red que se puedan imaginar. Inclusive, en el caso de infraestructura como servicio, nosotros empezamos a trabajar hace ya 3 o 4 años, con algunos proveedores de appliances de seguridad. F5, Cisco, hay varios. Espero que no haya nadie de ningún proveedor acá, porque si me olvidé de alguno me va a pasar factura. Que ofrecen su software en forma virtual para poderlo poner dentro de la infraestructura de Azure. Entonces, si yo quisiera tener, por ejemplo, una red segmentada donde puedo tener subredes, igual que como lo tengo en un data center físico, lógicamente separadas, y en el medio quiero poner un firewall, un compresor de contenido,
un bloqueador de contenido, etcétera, puedo ponerlo pero en forma virtual. No es una caja que yo compro, sino que es una máquina virtual que, dicho sea de paso, la mayoría de esos corren alguna versión de Linux. Una de las cosas que tuvimos que hacer para esto es permitir correr máquinas virtuales no Microsoft. Y de hecho hoy más de la cuarta parte, cerca del 27% de las máquinas que corren en Azure son máquinas de Linux, no son máquinas de Windows. Y algunas de ellas son estos Linux que están preparados para poder actualizar, para poder hacer las veces de firewall o hacer las veces de cualquiera de los appliances de networking que hoy tenemos físicos en los data centers, los puedo tener también, pero virtuales. Otra de las cosas que últimamente ha aparecido es, a partir del lanzamiento de Windows 10, lo que se llama Device Guard, donde se utiliza el chip de TPM de la máquina, el mismo que utilizo para guardar la huella, para guardar llaves de cifrado, etcétera. El mismo módulo de hardware de HCA permite que Windows firme digitalmente los componentes que utiliza para ejecutar y que solamente aplicaciones firmadas puedan ejecutar en el equipo. Entonces, obviamente que yo no voy a poder instalar nada, pero además, si el equipo es víctima de un ataque de malware, el malware tampoco va a poder ejecutar, con lo cual se aumenta la capacidad de prevenir de ataques externos. Esto es un poco el tema en general de seguridad. En el tema de privacidad, nosotros decimos que la privacidad es por diseño. ¿Qué quiere decir que la privacidad es por diseño? Los servicios están diseñados para respetar la privacidad primero. Apareció junto con Windows 10 una cosa que probablemente hayan escuchado, se llama Cortana, asistente personal digital, donde yo le puedo hablar y lograr que me agende una cita, que me recuerde cuando voy al supermercado de que tengo que comprar pan y leche que me pidió mi señora antes de salir de casa. Yo soy muy obediente y si no llego con el pan y la leche voy a tener un problema. O cuando voy a una cita con una persona, hacerme acordar de que le diga tal cosa, ese tipo de asistencia. Cuando estoy por salir de casa me dice, con el tráfico actual, en 15 minutos vas a demorar para llegar a la oficina. O cuando estoy de viaje, un vuelo está retrasado, me dice, mira que tal vuelo está retrasado y yo puedo tomar acción respecto de eso. Para todas estas cosas, uno de los grandes desafíos que tuvo el equipo que diseñó esto de Cortana es que hay una gran cantidad de datos personales involucrados. Si se fijan, yo dije cosas como, ¿qué vuelo me tengo que tomar? ¿Cómo sabe Cortana qué vuelo me tengo que tomar? Y porque tengo agendado un número de vuelo y utilizando estos algoritmos de Machine Learning puedo determinar que es un número de vuelo. O porque recibí un correo de la agencia de viajes donde me dijo qué vuelo me tenía que tomar. Y funciona. No es que yo les esté contando algo que leí en la web. Me pasa cuando viajo y funciona, pero claro, requiere acceso a información sensible. Hubo que superar muchos desafíos para poder hacer que Cortana fuera lo suficientemente útil como para poder hacer ese tipo de sugerencias, pero a la vez minimizar la cantidad de datos que se transfieren entre un dispositivo como puede ser el teléfono y la nube para proteger la privacidad de los usuarios. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de privacidad por diseño. Hablamos de privacidad por diseño cuando nuestros servicios tienen como único objetivo el de brindar la funcionalidad para la que fueron creados, para los clientes la contrataron. Nosotros no utilizamos los datos de los clientes para hacer marketing, no utilizamos los datos de clientes para vender publicidad. El negocio de Microsoft no está ahí y por lo tanto nosotros no utilizamos los datos para otra cosa que no sea aquella que ya nos dieron. En el tema de privacidad también está todo lo relacionado con la protección que Microsoft le da a los gobiernos para que puedan acceder a el propio código
las aplicaciones, incluyendo Windows. Hay un programa que permite, bajo la firma de un acuerdo, de que se pueda experimentar, mirar y conocer cómo es que están implementados todos los productos y servicios para dejar tranquilos a los gobiernos de que no hay puertas traseras o, digamos, cualquier duda que puedan tener sobre cómo es que están implementados los productos. Lo que les comentaba antes de la política esa de registrar el acceso de los operadores y lo que los operadores pueden hacer ayuda también a detectar problemas relacionados con privacidad. Otro tema es la ubicación de los datos. No en todos los servicios, pero en muchos de ellos yo puedo decidir dónde tengo los datos. Obviamente tiene que ser uno de estos data centers. Son alrededor de 20 países divididos en 9 regiones. Para productos como CRM o como Azure yo puedo decir dónde quiero mi data center. Lo quiero en Brasil, lo quiero en Estados Unidos, lo quiero en donde quiera que sea. Donde quiera que sea que hay un data center. Si lo quiero en Uruguay, no tengo forma de crearlo. Eso en algunas verticales tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, para el tema de banca, donde tengo los data centers, puede significar si estoy alcanzado o no por determinadas regulaciones, que si lo tengo en otro lado no estoy alcanzado. Entonces es importante dónde están ubicados los datos, si es safe harbor o no es safe harbor, todos los temas relacionados con soberanía de datos. El hecho de poder tener una cobertura geográfica tan grande da flexibilidad como para poder resolver la mayoría de las objeciones que se pueden plantear relacionadas con el tema de soberanía de datos. Y también hay una protección de la privacidad en lo que yo les comentaba al principio, un poco como anécdota y para romper un poco el hielo de lo que hacíamos respecto de cómo se procesan las solicitudes de los gobiernos. De todos los gobiernos, incluyendo NSA y el resto de las agencias de Estados Unidos, Microsoft lo primero que hace, a menos que esté impedida legalmente de hacerlo, es notificar al cliente. Y decir, al cliente le llega una notificación y decirle tal gobierno de tal país, tal agencia de tal país, está queriendo acceder a sus datos que están en data center de tal o cual lado. Y eso, si quieren, yo después se los muestro, tengo la página abierta por ahí, donde Microsoft, como parte de su política de transparencia, muestra los números de la cantidad de solicitudes que recibe, cuántas de esas solicitudes son de cuentas individuales, de personas, cuántas de las solicitudes rechaza, etc. No dice qué agencia pidió datos de qué persona, obviamente por una cuestión de privacidad también, pero sí es transparente respecto de las cantidades de solicitudes que recibe y de las que tiene que acceder a dar los datos. Lo primero que se hace es notificar al cliente y lo segundo es responderle a la agencia, ok, usted me pide los datos, demuéstreme que usted está legalmente en condiciones de poder acceder a estos datos, como lo que pasó en Massachusetts. Eso porque fue de la semana pasada, pero es el procedimiento habitual. A veces en las cuales la propia ley dice de que no se puede comunicar al cliente, entonces Microsoft cumple con la ley. Entonces la ley está por encima de lo que pueden llegar a ser los acuerdos individuales que tenga con organizaciones o individuos. Entonces tiene que cumplir con la ley. Pero mientras la propia orden de acceso a los datos no diga que yo no puedo notificar al cliente, los clientes van a ser notificados antes de que suceda nada. Y entre otras cosas, lo pueden borrar los datos. Los clientes siempre tienen completo control sobre lo que sucede con sus datos. Si lo quieren borrar, lo pueden borrar. Si se lo quieren llevar, los pueden llevar. Obviamente hay situaciones en las cuales no existe el servicio equivalente de nube. No existe el concepto equivalente en el data center propio. Pero en cosas como CRM, yo puedo correr los datos de CRM on-premises en mi propio data center o en la nube,
Si me los quiero llevar de la nube para empezar a correrlos en premise, lo puedo hacer. La tecnología de virtualización que se utiliza para correr en Azure es la misma que se utiliza para correr en el data center propio, el Hyper-V. Si yo quiero llevarme una máquina virtual que tengo corriendo en Azure para mi propio data center, la puedo llevar. Inclusive si es muy grande, hasta puedo mandar discos para que me la guarden en un disco y me mandan, para no tener que descargarla por la red. No estoy obligado a, digamos, como que no estoy atado a quedarme en la nube. En el tema de normas, ISO 27001, norma de seguridad, 27018, norma de privacidad de datos personales, lo que es Personal Identifiable Information. El primer y único de los proveedores de nube que tiene esa certificación es Microsoft. Y una de las razones es, primero, por nuestra política de privacidad, que nos permite alinearnos con normas como esta, y lo segundo, porque estamos continuamente monitoreando qué es lo que sucede en el ámbito de la normativa. Y trabajamos con organizaciones como la CSA, Cloud Security Alliance, para poder crear lo que es el Cloud Control Matrix, que dice todas las cuestiones de cumplimiento, seguridad, privacidad, etcétera, que un proveedor tiene que cumplir. Estando encima de las organizaciones que regulan, es mucho más fácil poder estar en cumplimiento de estas certificaciones. Por último, en el tema de transparencia, después de los 5 minutos que me quedan, que ahora me deben de quedar 4, si quieren les puedo mostrar todo lo que nosotros llamamos Trust Center, que son páginas web donde hay información detallada sobre todos los temas que yo les comenté antes, para que quienes sean o no sean clientes puedan acceder a esas certificaciones. Y cosas como acceso a las propias certificaciones de Microsoft también se puede hacer. Microsoft no deja que un externo audite su data center, los audita a través de BSI, de Veritas, pero los clientes pueden acceder a esas auditorías. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay en el sector público? La normativa es aplicable a lo que es el gobierno central y para los datos que se consideran de riesgo, más allá de que no hay una definición formal de qué es riesgo, como sí la tiene, por ejemplo, COVID o cualquiera otra de las normativas relacionadas. Es un poco vaga en ese sentido, pero lo que no es dato considerado de riesgo y lo que no es administración central puede perfectamente correr en la nube. Y tampoco hay una legislación específica para nube en Uruguay. La única recomendación que hay es de la unidad reguladora, que lo que recomienda es utilizar ISO 27001 en realidad, la familia de normas relacionadas, igual que ISO 27018. Entonces, Microsoft ha apostado fuerte a lo que es el negocio de nube. Por lo que yo les comentaba antes, mientras corran la nube de Microsoft, estamos abiertos a que corran cosas como distintas distribuciones de Linux a productos comerciales que pueden ser competitivos o no con los nuestros, como puede ser Oracle, WebSphere, SAP, etcétera. Porque entendemos que el futuro en este mundo que nos toca vivir está fuertemente basado en la nube. Tenemos una trayectoria de haber trabajado con las empresas hace ya mucho tiempo. A diferencia de otros proveedores, estamos acá. Yo trabajo acá y muchos de ustedes me conocen. Quieren hablar de nube, no tienen que ir a la página web. Lo pueden hacer, por supuesto, pero además tienen a alguien acá que puede conversar con ustedes, que puede asesorarlos y que puede brindarles todo el asesoramiento que necesitan para poder adoptar nube en sus organizaciones. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Quizás es un tema medio complejo, pero cuando tú hablabas decías que Microsoft respeta las leyes. ¿Ahí qué escenarios tenés? O sea, las leyes, dependiendo de dónde tengo los datos, de Estados Unidos, porque está la empresa, o no sé, porque dependiendo de eso puede variar el tema que haga. Es verdad. Lo que vos tenés es, dependiendo a quién le llega el pedido, si la agencia es
como el caso del artículo que les mencionaba al principio, de Estados Unidos, y el pedido se lo dirige a Microsoft Corp, es la ley de Estados Unidos. Pero el data center está en Irlanda. Entonces lo que Microsoft contestó, es interesante leer todo el artículo, es el data center está en Irlanda, el caso es análogo a que hubiera una caja fuerte, una caja de seguridad en un barco de Irlanda, donde un cliente de Estados Unidos tiene guardados sus datos. Vos no vas a ir al banco a decirle al banco de Irlanda, tenés que abrir la bóveda para que yo pueda acceder a la caja de seguridad. Entonces la ley que se aplica es la de Irlanda. Entonces, ¿qué ley se aplica? Depende del caso. Una discusión súper interesante que muchas veces se da es, hay muchas de estas cosas que las podemos contestar los técnicos. Yo hice mi carrera en informática, no en derecho. Capaz que le erré, pero es lo que es. Hay muchas de estas conversaciones que la tienen que terminar teniendo los abogados. Entonces, muchas veces yo pido que me acompañe alguien de lo que es nuestro departamento de legales, LCA, Legal and Corporate Affairs. Porque ellos son los abogados, ellos son los que saben de estas cosas. Y ellos son los que terminan diciendo cosas como las que te comentaba recién. En Uruguay, tal decreto dice que hay que proteger, hay que tener en data centers en Uruguay datos de riesgo. Ellos son los que saben qué es de riesgo, si sos gobierno central, no sos gobierno central, etc. Muchas veces la conversación la terminan teniendo los abogados. No sé si con eso contesté la pregunta. Informática jurídica. Bueno, muchas gracias.